Como siempre, es una mirada es desde nuestra experiencia. Este es un espacio reflexivo donde queremos poner en común eso que nos está pasando en las organizaciones. Tendremos, como siempre, el contexto en el que nos estamos moviendo, el contexto de economía y lo que está pasando, pero no es nuestro tema de análisis aquí. Mi nombre es María Elena Vargas, soy socia fundadora de Grupo Consultoría para quienes no me conocen, pero sé que hay muchos amigos aquí, gente cercana, y les doy la bienvenida a aquellos que por primera vez se acercan a nosotros y nos escuchan. Vamos a estar en un ciclo de reflexión, de construcción, de prácticas, de traer casos de las empresas, casos de la vida real, de aquello que nos pasa a los empresarios en este momento. Quisiera que prendieran sus cámaras para poderlos ver, para poderlos reconocer y darles un saludo muy especial. Tenemos aquí personas muy especiales de Oikos, de Univan, de INP, de Da Vivienda, de Argos, de Nutresa, amigos como Roberto. Entonces, nos sentimos muy contentos porque cada vez nuestra comunidad de aprendizaje crece y queremos ser ese espacio de conversación para ustedes. En todo momento y durante estos 25 años nosotros hemos hecho estas comunidades y creo que hoy estamos más fortalecidos porque estas redes de comunicación nos lo están permitiendo. A veces salir de la oficina se volvía muy difícil, pero hoy está más a la mano. Entonces, está todo el equipo de Grupo Consultoría, aquí están mis socios, el equipo de trabajo. Nos sentimos muy acompañados con ustedes. Entonces, vamos a empezar a contarles de qué se trata este ciclo. Y cuando digo ciclo, vamos a tener vamos a tener cada 15 días un tema y voy a darles el hilo conductor de ese tema para que ustedes también vayan, digamos, conectándose con esto. Y vamos a tener siempre como la misma dinámica en este sentido. Damos un tema, ponemos nuestra mirada, traemos un invitado a aquel que le está doliendo justo ese tema y luego la participación de todos ustedes. Hoy tenemos un invitado muy especial que es Juan Camilo Montoya. Invitamos aquí a Juan Camilo, como yo le digo, el hombre que tiene un propósito en la vida y que inspira a través de ese propósito. El empresario es uno de los accionistas de INP Proyectos, el futuro papá, dentro de poquito va a ser papá, el amigo que siempre busca ayudar a los otros. Todas esas palabras resumen lo que es Juan Camilo. Entonces, él nos va a estar contando su experiencia alrededor del tema que tenemos. También nos va a compartir un poco su experiencia Jean-Paul Niffer, que nosotros decimos, Jean-Paul Niffer es cliente fundador de Grupo Consultoría. Nos conocemos desde chiquitos y comparte toda esta filosofía, entonces lo vamos a invitar a que él también nos comparta. Vamos a invitar también a que nos comparta Gabriel Díaz, uno de los también accionistas de Oikos, una empresa, una gran empresa colombiana que ha vivido el rigor de todo de todo lo que nos está pasando y cómo conserva una filosofía humana en medio de la crisis. Entonces, vamos a estar conversando con esto y nos vamos a estar inspirando con estos testimonios. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir y por aprender con nosotros, porque no tenemos manual. Simplemente nos estamos aprendiendo, estamos abandonándonos en esta situación, pero con los mejores recursos, con los recursos que tenemos cada uno de nosotros. Vamos entonces a mirar, a iniciar qué vamos a hacer en este rato que vamos a estar juntos. Nuestro tema entonces, conectados con un propósito, y les vamos a decir
por qué hemos elegido este tema. Conectados con un propósito en esta nueva normalidad. Hoy lo llamamos una normalidad por ponerle un nombre, pero ni siquiera los economistas, ni siquiera todos los modelos que están prediciendo o pronosticando qué pasará, saben qué es lo que nos viene. Sin embargo, en lo que podemos percibir, a eso se le ha llamado normalidad, o sea, esa nueva manera de estar en la organización. ¿Y eso cómo nos está impactando? Conectados con un propósito es porque en momentos de grandes crisis, tanto humanas, personales y de las sociedades, eso es lo que nos mantiene unidos. En Grupo Consultoría creemos en eso. Y cada uno de los que somos integrantes de este equipo hemos pasado por momentos muy difíciles, historias muy complejas, y vemos que lo que nos ha mantenido vivos, lo que nos ha mantenido atentos en la vida es estar pegados a un propósito fundamental. Y hoy queremos traerles ese tema, tanto el propósito empresarial como tu propósito personal, que es lo que nos mantiene conectado en momentos de grandes incertidumbres. ¿Y por qué a los seres humanos nos conecta un propósito? Porque tenemos una dimensión que es nuestra dimensión de trascendencia. Nosotros los seres humanos no podemos vivir sin sentido. Necesitamos encontrar y darle sentido a aquello que nos está pasando. Entonces, hoy cuando el mundo nos dice reinvéntese, lo más importante es que usted esté en el mundo digital, lo más importante es la velocidad. La velocidad la da aquello que tiene sentido para ti y que te conecta. Entonces, vamos a mirar este ciclo de qué se va a tratar, este ciclo de acompañamientos y de conversaciones. Y la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cómo transformarnos, adaptarnos y ajustarnos a esta nueva normalidad? Y para eso, y lo vamos a mirar en el contexto de la empresa. Lo vamos a mirar desde nuestra empresa hasta nosotros mismos. Y hoy, en este junio 12, vamos a estar conectados con un propósito. Nosotros decimos, para encontrar ese punto de transformación, ese punto de ajuste, hay que encontrar algo superior a nosotros, algo que dé sentido, que le encontremos un significado. Y por eso esta sesión la vamos a dedicar a que cómo podemos en los equipos de trabajo mantener inspirados y mantenernos ese impulso que va a hacer que en los momentos cuando no hay caja, no hay flujo de caja. Hoy les preguntamos qué necesitan las empresas. Pues todos sabemos que necesitamos movilizar unos recursos. Sin embargo, como eso lo tiene que hacer cada empresa, ¿cuál es la contribución que nosotros desde el Grupo Consultoría que queremos hacer? Más allá del flujo de caja, que finalmente ese es tu hacer y eso es lo que tienes que salir a emprender a buscar, hay que estar conectados con un propósito. Dentro de 15 días vamos a estar viendo, entonces no solamente es estar conectado con un propósito, sino repensar esa estrategia. Si bien es cierto para muchos de nosotros el propósito hoy sigue siendo más vigente que nunca, de pronto para otras empresas no sigue siendo así, pero si ese propósito hay que cambiarlo, o hay que revisarlo, o hay que ajustarlo, o hay que seguir inspirando con él, hay que repensar la estrategia. Entonces vamos a estar ahí. ¿Cuáles son esos elementos y qué es eso que tenemos que repensar? Luego, y eso lo va a hacer otro compañero, otro de mis socios, ahí va a estar Juan Carlos Osorio y Giovanni, van a estar hablándonos de esto. Luego, ese propósito y esa nueva estrategia la tenemos que llevar a la acción. Y si algo nos está cambiando aquí en la acción, son las formas de trabajo. Entonces, vamos a hablar de qué es eso de reinventar las formas de trabajo y vamos a estar conversando. Y ahí van a estar otros 3 compañeros porque vamos a tener 2 espacios de conversación frente a las formas de trabajo, porque esto tiene
muchas dimensiones y muchas aristas, no solamente la transformación digital, es la colaboración, es la coordinación, son cómo organizamos nuestro trabajo, es hablar del teletrabajo, porque hoy estamos haciendo es trabajo en casa en momentos de crisis, cómo realmente hacemos este teletrabajo. Y ahí van a estar otros 3 de mis socios, va a estar Lina Lopera, John Jaime Mejía y Gabriel Salazar, van a estar ahí hablándonos en estos 2 conversatorios. Y luego pasamos a la gestación de una nueva cultura, pero no sabemos cuál es la cultura que va a emerger después de todos estos cambios y la renovación del liderazgo. Porque nuestro eje conductor aquí es ese líder. Queremos hablarle a usted como líder y decir, este es el panorama que tenemos, que nos espera a nosotros aquí. Y ahí vamos a estar, Yemara y yo, hablando de cultura y de liderazgo. Y terminamos en lo fundamental y en lo que siempre que somos el fin y el principio, un ser humano en adaptación. Vamos a estar entonces en estos 6 conversatorios y luego volvemos a empezar en otros temas, pero de acuerdo a lo que el mundo empresarial nos esté moviendo. Entonces, esta es la invitación. Es una invitación para que en esta comunidad de aprendizaje nosotros vamos compartiendo este punto de vista. Queremos tenerlos. Si alguno de ustedes quiere venir y contarnos su caso, nos levanta la mano y nos dice, yo quiero estar en la siguiente sesión, porque esto lo queremos hacer abierto, participativo, como es nuestro estilo, donde usted, nuestro invitado especial, usted es el protagonista de este proceso. Entonces, bienvenidos y esperemos que nos acompañen, que esta comunidad siga creciendo. Vamos a mirar entonces qué significa y esto es lo que nos está pasando. Líder, el mundo cambió. Hasta hace muy poquito, nosotros esto lo teníamos como en una de nuestras sensibilizaciones y decimos, hoy no necesitamos sensibilizarnos, hoy necesitamos es adaptarnos, ajustarnos, renovarnos, comprender. Y a veces no alcanzamos ni a comprender todo esto que está cambiando. Entonces, ¿a qué le llamamos? Algunos cambios llegaron y llegaron para quedarse. Les compartimos que toda esta información también es tomada de otras fuentes, de otros autores, y les vamos a ir compartiendo también de dónde tomamos esto. ¿A qué llamamos esa normalidad? Pues nos está llegando un nuevo orden mundial, la desglobalización. Tenemos que saber que nosotros desde el interior vamos a tener que hacer esa reformulación, esa recuperación, un nuevo consumidor, un nuevo orden económico, social, un trabajo más desde los aliados, una búsqueda de desarrollo. Ahí son muchos los cambios. Una de las cosas que hicimos en Grupo Consultoría en marzo, cuando empezamos a vislumbrar todos estos cambios, fue ¿y qué le pasa a nuestro propósito? ¿Qué le pasa a nuestra estrategia? ¿Qué le pasa a nuestra organización con todos estos cambios? La reinvención, yo creo que puede que el nombre hoy le estemos dando mucha fuerza, pero ¿quién de ustedes líderes no se ha reinventado cada vez? Lo único es que hoy tenemos otras variables, no nos había tocado vivir una crisis económica como esta. Sin embargo, a todos nos ha tocado vivir esas crisis. Cada 10 años hay crisis mundiales y cada uno de nuestras organizaciones ha vivido esas crisis y se ha reinventado. Hoy la pregunta que le hacemos a ustedes, ¿qué les sirvió en ese momento? ¿Cuáles fueron los talentos y las competencias que usted trajo para poderse reinventar? Entonces no nos asustemos con el término. Cada tanto nos vamos reinventando. Yo como ser humano me reinvento todos los días y soy mi propio desafío. Entonces, ¿quién de ustedes no le ha tocado vivir esto? La innovación para poder permanecer estos años en las organizaciones, pues es necesario darle cabida a la innovación y a una innovación
y a una innovación en el trabajo, en las formas de trabajo, en los contratos, en la vinculación de la gente. O sea, aquí hay que hacer unas maneras distintas de hacer empresa. La transformación digital, antes que era un deseo, una meta, hoy ya es una realidad. Todos nos tuvimos que transformar con los recursos, muchos o pocos que tuviéramos, donde uno de los problemas que tenemos de pronto en América Latina es que no tenemos todas las competencias para hacer esa transformación digital, pero esto nos da una velocidad de que ya no hay que pensarlo, esto hay que hacerlo. Por lo tanto, con todos estos cambios necesitamos una mayor empatía. Y la empatía como la necesidad de conectarnos con el otro, porque tenemos mucha más sensibilidad, un foco más en lo humano, tenemos ese distanciamiento social. Ha habido una integración entre la vida social, la vida laboral y la vida familiar. Estamos conectados a través de este medio. Entonces, todo esto no voy a ahondar en ella porque ya ustedes lo saben y esto cómo nos está afectando la organización. A estos seres humanos nos llega también unos nuevos estilos. Dale, Gabriel. Donde hoy nuestras finanzas las estamos manejando distintas. Veníamos en toda una revolución de una nueva alimentación, un nuevo transporte, una manera distinta de manejar la salud. Y eso nos lleva a unos seres humanos que también nos estamos cambiando y nos estamos repensando. Y vamos a mirar esto qué implicaciones tiene entonces en nuestra organización. Y este es nuestro tema central. ¿Cómo nos conectamos con un sentido y un propósito? Y cómo despertamos el sentido de trascendencia de las organizaciones. Hoy más que nunca necesitamos tener un propósito y un sentido de trascendencia, porque la recuperación de todo lo que nos ha pasado y la recuperación de la vida productiva, las organizaciones jugamos un papel preponderante. Somos seres de empresa, de organización. Entonces, ¿de dónde viene ese propósito? ¿Qué significa? ¿Cómo conectar ese propósito después de que lo tenemos? ¿Cómo conectarlo en toda la vida organizacional? ¿Y cómo me conecto yo como ser humano con ese propósito? Esa es nuestra conversación. ¿Qué significa? Entonces vamos a poner vamos a poner aquí unos elementos de qué es un propósito superior. Es la declaración de vocación y de permanencia en un contexto social, económico, con respecto a unos grupos de interés. Responde a la pregunta ¿para qué existimos en relación con esos grupos de interés? La organización creo que hoy nos convoca a una cosa muy significativa y es cuál es el fin de las organizaciones. Creo que hemos vuelto a la esencia. El fin de las organizaciones es trascender en ese contexto social y es poder dar esa generación de valor a un grupo de interés que va más allá de los accionistas, a unos equipos de trabajo, eh, a unos proveedores, a la sociedad, a unos clientes. Es decir, cada uno de nosotros, de los grupos de interés, tenemos necesidades y necesidades que parecieran diferentes, pero tenemos necesidades de desarrollo, necesidades económicas, necesidades de satisfacción. Entonces, el propósito es la razón de ser de esa organización para satisfacer y entregar valor a esos grupos de interés. ¿Y cuál es el papel del líder ahí? El papel del líder es mediar entre los intereses tan disímiles de esos grupos de interés y poder tomar las decisiones en función al impacto que tienen los distintos grupos de interés. Cuando nosotros hemos implementado estos enfoques y estas miradas humanas, creo que esto es uno de los puntos
más críticos que se presentan, y esto es de lo que Juan Camilo ahorita también nos va a presentar su ejemplo. Lo que beneficia a ese accionista de pronto no beneficia a ese empleado, lo que beneficia a ese empleado de pronto no beneficia a, a este cliente, y lo que tenemos es que volver a esas relaciones de solidaridad, donde nosotros somos el fin de esa producción organizacional y somos el medio porque necesitamos armar una red de trabajo de solidaridad en función a que todos podamos contribuir y todos podamos poner ahí para ese beneficio colectivo. ¿Cuáles son las preguntas si usted quisiera desarrollar su propósito? Si usted quisiera revisarlo en estos momentos, las preguntas fundamentales que me hago, ¿cuáles son esas 3 preguntas? Pregúntese usted y en su equipo de trabajo para qué existimos. Hoy, cuando las condiciones de llegada al mercado han cambiado, ¿para qué existimos? ¿Cuál es la razón que trasciende más allá de unos ingresos financieros y que le va a dar permanencia a esta organización? ¿Cuál es la huella que voy a dejar? Y no lo pongamos en el contexto del mundo. ¿Cuál es la huella que yo voy a dejar en esta comunidad a la que le sirvo y presto ese servicio? ¿Qué hace única mi organización? ¿Qué hace única mi organización? Porque es aquel valor fundamental y usted se lo debe creer, lo debe sentir, porque eso es lo que va a ir a articular, a desplegar en toda su organización. ¿Y cómo queremos ser percibidos? ¿Cómo queremos que esos grupos de interés hablen de nosotros, nos vean, para que pueda haber esa coherencia? Hágase esas 3 preguntas hoy con su equipo de trabajo y mire la respuesta y el sentido de la trascendencia que tiene un propósito. Nosotros en Grupo Consultoría, nuestro propósito es humanizar la gestión para la prosperidad de todos. Nosotros sentimos que nosotros como empresa de consultoría, hay muchas empresas de consultoría, hay muchas cosas, pero hay muchos grupos de trabajo trabajando por el beneficio de las organizaciones, de los países, pero nosotros hemos decidido y hemos hecho una escogencia que nosotros queremos existir en este contexto empresarial, en este contexto social, para humanizar la gestión de las organizaciones y poder lograr prosperidad. ¿Qué hace única mi organización? Aquella manera particular y todas las estrategias y los procesos y los métodos que hacemos para que eso ocurra. Y somos muy felices cuando nuestros clientes logran percibir esa humanidad. Pregúntese usted estas 3 preguntas y mire qué va a salir de ahí. El propósito, una vez usted lo tiene claro y, y conversado, porque esto no lo hace usted, esto lo hace el líder con los equipos, en conversaciones. El propósito no puede ser un tema donde a mí se me ocurre, sino que es una construcción colectiva. ¿De quiénes? De los líderes de las organizaciones. Y dependiendo del nivel de madurez de las organizaciones, puede participar mucha más gente en esto. También se incluyen las juntas directivas porque este es el sentido de la organización. Entonces, pero viene un trabajo todavía más grande después de que yo hago esta declaración, y ese trabajo tiene que ver con la conexión y la articulación de todo este propósito con la gestión organizacional, para que esto deje de ser poesía, para que esto deje de ser bolero, para que esto deje de ser filosofía, sino que se convierta en la vida organizacional. El propósito y los valores son los que le dan a la empresa ese valor mucho más amplio en la comunidad. Y si algo hoy tenemos claro
que a partir de esta crisis que estamos viviendo, necesitamos que las organizaciones tengan propósitos y valores capaces de comunicarse más allá de las paredes de su organización, sino que se conecte con los procesos comunitarios. Es decir, en países pobres como los nuestros, las organizaciones, el mundo empresarial juega un rol fundamental porque es la generadora de empleo, de condiciones, de bienestar. Entonces, el propósito y los valores deben trascender las paredes de esa organización. El propósito y los valores son los que orientan el sentido de trascendencia del negocio más allá de los resultados financieros. El propósito da sentido al trabajo cotidiano, es decir, que yo cuando me sienta a hacer mi trabajo, yo pueda decir, yo estoy conectado con algo superior, más allá que hacer una presentación en PowerPoint. Es el que orienta las decisiones tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo. Debo entonces, y aquí los invito a que hagan una ruta de conexión y puedan decir cómo se conecta mi propósito con todos los elementos de la estrategia. Cómo se conecta el propósito con esas formas de trabajo. Esas formas de trabajo que estoy teniendo están siendo coherentes con ese propósito. En cada una de eso que yo estoy generando en mi organización, estoy generando valor para todos estos grupos de interés. Estoy generando valor y estoy trabajando por un sentido de trascendencia donde no solamente estoy logrando prosperidad para mi empresa, sino que estoy logrando prosperidad para todos. ¿Cómo se conectan todos los procesos educativos y de cultura en tu organización con este propósito? ¿Cómo está la gente? ¿Se ha adherido voluntariamente? Aquí uno de mis compañeros que está con nosotros, Gabriel, que está aquí con nosotros, él dice esta palabrita, humanizar la gestión es lo que me conecta a mí. Y eso es lo que nos conecta a nosotros, a todos los que estamos ahí juntos. Porque nosotros en la vida cotidiana tenemos muchos conflictos y muchas dificultades. Y lo que hace que yo pueda volver a encontrarle sentido a ese trabajo es ese propósito que me conecta. Muy bien, vamos entonces a compartir un poco con Juan Camilo, que Juan Camilo nos va a contar cómo está viviendo todo eso. Cuéntanos, Juan Camilo, primero, ¿quién es Juan Camilo y quién es y qué hace INP? Bueno, María, muchas gracias y saludos a todos. Juan Camilo Montoya es un hombre sencillo, en constante búsqueda de llegar a un siguiente nivel y que en algún momento de su vida encontró dentro de este mundo del emprender compañía que su centro, su fuerza la tenía en la gente con la que se relacionaba, en el sistema social que iba integrando a medida que se le iban ocurriendo ideas de negocios e invitaba a gente, a personas a esa idea. Eso mismo lo hemos querido. Juan Camilo, Gabriel, Juan Camilo está sin micrófono. No, no tiene el micrófono apagado. ¿Ahí? Sí, ahí. Ok. María, ¿lograron escuchar algo, María, o no escucharon nada? Sí. Bueno. Entonces, eso que es Juan Camilo, lo fuimos tratando de tomar como parte de un propósito de organización. Una organización que le importa a la gente, y ese es nuestro lema de nuestro proyecto colectivo. Y de ahí nace una compañía que
que hoy acompaña a las empresas y a las compañías en Colombia que en su plan de crecimiento de su infraestructura productiva, nosotros trabajamos para las empresas colombianas que tienen, que producen. Entonces somos especialistas en diseñar y construir plantas de producción y otras edificaciones de tipo comercial e institucional. Más que eso, complementando esa mirada, INP es una compañía con una mirada humana. ¿Y eso dónde se capitaliza? Nosotros somos una compañía que nos repensamos e invitamos a través de un propósito a otras personas a conectarse con el desarrollo, a conectarse con crear desarrollo. Y también identificamos en este crecimiento que necesitábamos un propósito superior que fuimos desarrollando colectivamente y que invita a las personas a conectarse con el sentido propio y a adherirse a un proyecto que tiene una fuerza en lo humano, en conectarnos con los propósitos humanos. Es una compañía que trasciende más allá de las utilidades, de generar las utilidades para los accionistas y busca la sostenibilidad en encontrar valor para todos los grupos de relación. Ahí encontramos nosotros la verdadera fuerza para generar desarrollo y conectar personas. Hoy en día, con todo esto que está pasando, creo que nos ha quedado más tiempo para hacernos esas preguntas que los seres humanos nos empezamos a hacer, nos hemos hecho, que van en el sentido de trascendencia, que hablabas tú ahora, María. Entonces, me parece que las compañías hoy están llevadas a la necesidad de tener un propósito que conecte con la sociedad y que invite a personas a conectarse con ese propósito, que habilite las condiciones necesarias para que las personas que se identifiquen se adhieran al propósito y así generar real impacto sobre la sociedad. Eso es INP. Ese es Juan Camilo, un hombre sencillo que le gusta la cocina y le gusta, le importa mucho la gente y por eso ha tratado o ha hecho que esta compañía INP tenga ese propósito que enganche personas, que enamore a personas con ese propósito y los conecte desde lo que la persona está buscando como trascendencia con una organización que genera impacto en la sociedad y valor para el desarrollo de estos grupos de interés. Nuestro propósito superior, que es aquello que declaramos que es lo que realmente nos hace levantar día a día y conectarnos con el proyecto, es materializamos ideas e impulsamos desarrollo sostenible. Ese propósito superior lo creamos en una reflexión profunda que hicimos como equipo y esto nos conecta todo el tiempo nos conecta. Ahora en estos momentos donde experimentamos crisis, miedo, unos números muy fríos, una mirada financiera, unos números demasiado fríos y contundentes, unas miradas de muy corto plazo que nos están retando hoy, una montaña rusa de emociones, pero también un mar de oportunidades. Esto es todo lo que ha venido pasando durante estos pocos meses que llevamos, 3 meses quizás, que llevamos en esto. Cuando digo mar de oportunidades también es porque uno como que se desnudó la fragilidad de esta sociedad.
y las grandes oportunidades que tenemos hoy. O sea, menos del 20% de esta sociedad se gana un salario mínimo. Eso a las compañías nos tiene que enviar un mensaje de propósito. Venga, ¿qué tanto potencial hay acá y de dónde vamos a ir a traer esas riquezas y hay que irla a buscar para distribuirla aquí adentro? Entonces es una cantidad de cosas que están pasando muy rápido, que hemos ido entendiendo en este caminar de esta coyuntura, pero que siempre nos lleva a conectarnos con el propósito superior. Esta situación que ha pasado, que responde a la pregunta de, bueno, ¿y ese propósito superior? ¿Qué le ha pasado a la compañía y a su propósito superior con estas cosas que están ocurriendo hoy, con todas estas situaciones que hay en esta coyuntura? Y para nosotros, nuestro propósito superior ha sido una piedra, una fundación donde nos hemos podido parar en un momento tan complejo. Cuando la situación solamente dicta que hay que tomar decisiones de corto plazo, que hay que gestionar los números agresivos y fríos que hay hoy, te conectas con el propósito superior y entiendes que realmente hay que tomar unas decisiones distintas, pensando también en el mediano plazo, pensando en el largo plazo. Entonces, nos ha llevado a nosotros a conectarnos con ese propósito. Toda esta gente que ha venido a movernos y a conectarnos con la sociedad. Entonces, eso es INP, María y todos. Y eso es lo que nos ha ido pasando a grandes rasgos durante todo este camino. Juan Camilo, nosotros venimos acompañando a Juan Camilo hace 3 años y a su equipo y acompañándolo en todo el tema de transformación organizacional, estrategia, diseño organizacional, a sus líderes. Personalmente también soy la coach de Juan Camilo. Entonces, sé los dolores por los que ha pasado en esta decisión. Yo quisiera que tú compartieras algo que hemos hablado muchísimo, incluso con Clara, que está aquí, tu gerente de gestión humana y tu equipo directivo, y es la paradoja que viven ustedes frente a conservar un propósito y una empresa con enfoque humano en estos momentos de crisis y decisiones de corto plazo que les ha implicado esta crisis. Yo quisiera que le compartieras a nuestra comunidad cómo cuando tengo un foco de un propósito donde no solamente lo crees tú, sino que estás apoyado en tu equipo por eso, esas decisiones difíciles, ¿cómo ha sido el propósito, el mediador de eso? Y en el caso de cosas tan sensibles como es tocar la compensación de las personas. Sí, nosotros tuvimos, como la mayoría de las empresas, un gran reto cuando inició todo esto, porque la mayoría de nuestros contratos fueron suspendidos y nos vimos enfrentados a unos números muy fríos, un Excel muy frío y una realidad muy fría, y detectamos que no, más bien nos fuimos conectando en el camino, reconectando con mucha fuerza con nuestro propósito superior. Y encontramos que a nosotros nos cogió toda esta situación en mitad de un proyecto de implementación de una estructura, de estrategia, de un nuevo, de la implementación del desarrollo organizacional y de las formas de trabajo. Y nos coge esta situación que nos obliga que nos reta a entender si el corto plazo, cómo mediar el corto plazo con el largo plazo para tomar unas buenas decisiones. Entonces, en medio de eso,
el componente del gasto de la compañía de nosotros es 90% salarios. Nosotros tenemos en este momento, habíamos tenido 180 profesionales con sus salarios, y en ese trasegar de eso se nos ocurrió proponerle a las personas un proyecto de reducción de salario que fue bastante drástico, porque la propuesta era llevar al 40% durante 3 meses a todas las personas con un proyecto muy sobre la solidaridad y la colectividad. Es decir, vamos a hacer esto para no tener que renunciar a personas en este tiempo tan difícil, y logramos una adherencia a ese proyecto del 90%, cuando nosotros apenas estamos en una fase inicial de nuestro proyecto colectivo de conectar a las personas con eso, pero ya, o sea, tuvimos una adherencia del 90% y logramos una del 98% cuando tuvimos una segunda conversación con esas otras personas a las que realmente se les complicaba, tenían razones de fondo, y logramos adherirlos. Entonces, con eso logramos trascender la mirada de corto plazo a la que nos retaban los números, y hoy estamos mirando en el mediano y largo plazo, y estamos convencidos que vamos a pasar, a pesar de que tenemos muchos contratos suspendidos y de que van a venir seguramente panoramas difíciles, vamos a trascender en el mediano plazo y vamos a seguirnos conectando con nuestro propósito superior, a materializar ideas propias que han venido naciendo también, las ideas de nuestros clientes, ayudárselas a materializar, y sobre todo impulsar desarrollo sostenible. En esta situación, decía yo ahora, que se desnudaron muchas realidades. Es que no más del 20% de los ciudadanos se ganan más de un salario mínimo. ¿Cómo utilizamos eso para generar más desarrollo? ¿Cierto? O sea, hay mano de obra, hay posibilidades. ¿Dónde vamos a ir a encontrar el mercado si es que aquí no está para poder seguir generando ese desarrollo sostenible? Se nos vienen también una cantidad de ideas que, cuando ya trasciendes del corto plazo, empiezas a mirar al mediano y largo plazo, empiezas a hilar y a reorganizar tu estrategia, a dar priorizaciones de la estrategia en términos de la coyuntura económica que hoy se va a vivir, ¿cierto? Entonces también dio lugar a que el propósito superior, como sombrilla de esos elementos estratégicos, te ayudan a ir cambiando un poquito el norte, pero sin perderte de tu propósito que te cobija toda la estrategia. Entonces nos vimos muy retados. En el marco de ese propósito superior y en el marco de nuestro proyecto colectivo, invitamos a la gente a que se adhirieran renunciando a más de la mitad de su salario, y encontramos una respuesta que realmente dice uno, donde hay sentido, donde se trabaja por el sentido, donde se trabaja por humanizar la relación individuo-trabajo. La gente se conecta a este tipo de cosas, y entonces dejas de ser la empresa tradicional que genera utilidades o que trabaja por generar utilidades para los accionistas, y conectas con todos, y todos están dispuestos a poner, ¿cierto? Entonces mira la trascendencia que tiene este propósito superior, la trascendencia que tiene tener un proyecto colectivo y conectar a las personas con eso, ¿cierto? Yo siempre he dicho que esto no es una cosa ni de milenias, ni de centenias, es el ser humano que hoy se está haciendo preguntas distintas y que tiene que responderse a la pregunta: ¿qué hago yo acá? Solamente genero entonces utilidades para esta gente, y nosotros que somos 2 personas, ahí sí es peor, porque entonces las personas dicen: y vamos a generar plata para este y ya. No, venga, cómo realmente sí hay un propósito real por el que todos trabajamos, ¿cierto? Y cómo todos nos beneficiamos de ese. ¿Cómo voy yo ahí? Que es la pregunta que hay que responder también, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo se viene el desarrollo para esas personas? ¿Cómo se viene el desarrollo para los grupos de interés? Ahí es donde María, nosotros y a todos, donde nosotros encontramos la fuerza, y decía ahorita, encontramos un cimiento enorme que nos ayudó a pararnos con un principio de realidad y a entender que nuestro propósito es ese y que es un propósito de mediano plazo y que hay que hacer cosas en el corto plazo, pero venga como también en ese mismo sentido las personas contribuyen y ahí logramos pasar esta etapa con esas cosas. Muy difíciles porque nos pasó de todo, tuvimos momentos muy complejos, pero siempre teníamos ese propósito que nos ayudó a, a navegar sobre esas aguas bien turbulentas que encontramos ahí, conversar con 180 personas para conectarlas con ese propósito no es fácil, cada uno con sus complejidades, y lo logramos, lo logramos. Entonces, lo logramos gracias a tener ese convencimiento de nuestro propósito y conectar personas con un proyecto colectivo que armoniza, que pone en sintonía el propósito individual con el propósito de la compañía. Aquí hay una cosa algo muy significativo. Estos propósitos son potentes para las organizaciones si se conectan y si los seres humanos encuentran sentido en él. Y creo que ahí es el trabajo fundamental y es yo cómo me veo reflejado, mi propósito personal, qué sentido le encuentro a ese propósito empresarial, cómo conecto, cómo me vinculo. Solo cuando yo le puedo encontrar sentido, yo puedo adherirme, yo puedo trabajar incluso más allá de estar cuidando un puesto, sino algo que me está generando la conexión, la motivación, la inspiración. En INP, toda esta inspiración la han logrado conversando con la gente. Son muchas conversaciones las que se han hecho para encontrar sentido. Porque cuando uno abre estos espacios de conversación, también como líder está dispuesto a escuchar cosas que no quiere escuchar, cosas que no son tan buenas. Entonces, como último aporte, ¿cómo han sido tú como líder? ¿Qué le diría a otros líderes de cómo ha sido ese proceso conversacional con tus equipos de trabajo? Ha sido muy enriquecedor y a nosotros nos enseñaron que escuchar muchas veces las personas escuchar lo interpretan como esperar a que el otro termine para hablar. Y aquí escuchar en este proceso se ha convertido en la herramienta para construir. Escuchar no es necesariamente esperar que el otro termine de hablar para hablar. Escuchar realmente es conectarse con lo que el otro, con las condiciones, con las ideas brillantes que uno encuentra ahí en otros y usa la reversa y construye con eso, amplía la mirada y trae otra nueva idea. A nosotros en este proceso que arrancamos de invitación a ese proyecto de disminución de salarios, hicimos ajustes en el camino porque la gente la escuchamos y nos trajo ideas fabulosas y no habíamos considerado esto. Claro, pongámosla. Cuando tú vas en una posición de mandar una carta o de simplemente informar, eso entra en reversa y más en estos temas cuando la gente tiene que apostarle tanto y renunciar a tanto en una conexión. Es desde el alma que realmente se construyen este tipo de cosas. Es complejo porque escucha uno cosas que no quisiera escuchar, pero finalmente ahí es donde el líder tiene que conectarse con sus principios y conectarse con el propósito. ¿Para qué se está haciendo esta conversación? ¿Para qué se está haciendo esta construcción? Y ese es el que te da el alimento del alma y la energía suficiente para seguir construyendo con las personas. Es muy complejo porque definitivamente se escuchan cosas que uno no quiere escuchar, que uno no quisiera, y quizás a veces dice, uy, y Clara que está aquí,
muchas veces hemos tenido que tener esta conversación de, claro, esa es la complejidad de escuchar a la gente. Es más fácil mandar una carta, es más fácil tomar una decisión radical y que se caiga lo que está suelto, que es como normalmente se gestiona en las compañías tradicionales. Entonces, aquí estamos invitados a la conversación, a escuchar, escuchar y escuchar. Y a construir con la gente. A ver, las ideas están allá, las ideas están en la gente, las ideas están en esa conexión. Es más complejo, es muy complejo construir escuchando, construir colaborativamente y colectivamente es complejo, necesita mucha energía, mucha energía. Necesita una conexión desde el alma que se te agota la energía. Yo en esos días terminaba que ni escuchaba al que me estaba hablando, pues en mi casa ya con mi esposa ya ni la escuchaba, estaba en un punto, mi alma estaba en un lugar que, entonces también reconocer eso y conectarse con el mundo, con la realidad, nos ha permitido pasar en este punto en el que estamos hoy pensando ya, venga, que cómo vamos a fortalecer nuestros planes estratégicos, cambiemos estas fechas por estas, movamos esto, incluyamos esto, pero siempre reconociendo el propósito superior y la construcción colectiva. Son dos grandes cosas que hoy les quiero compartir a los líderes. Construcción colectiva necesita mucha energía. El que quiera tomar ese camino, le recomiendo que se conecte con su esencia, con lo que le gusta, con su energía, para que eso emerja y la usemos para generar realmente cambios en nuestras organizaciones. Muchas gracias, Juan Camilo. Realmente, tú sabes el afecto que te tenemos porque esa transformación de tu organización tuya ha sido un ejemplo muy inspirador para todos nosotros. Quisiéramos invitar a Jean-Paul Niffer, si está por ahí todavía, porque Jean-Paul también tiene cosas que contarnos en ese ejercicio de liderazgo, en ese ejercicio de propósito y cómo esa orientación humana también le ha facilitado un camino. ¿Cómo estás, Jean-Paul? María, muy bien. Muchas gracias aquí por hacernos partícipe y hombre, Juan Camilo, vea. Genial, genial tu experiencia, tu historia y la de todo el equipo, la de Clara, la de Alejandro, acompañándote en todo este proceso. Poderosísimo que tengas consolidado ese propósito y lo estés poniendo a prueba, porque este es el momento de ponerlo a prueba realmente. Gracias. Mis respetos. Gracias, Paul. María, muy bien, muchas gracias. Cuéntanos un poco, hemos estado conversando también contigo que todo este enfoque humano y esto de tener un propósito, porque tú eres un líder que permanentemente también no solamente se pregunta sobre un propósito empresarial, sino sobre tu sentido y conexión con lo que estás haciendo. Compártenos un poquito en esta crisis. ¿Cómo te has inspirado por tu propósito personal y tu propósito empresarial? Perfecto, María. María, esta coyuntura tan especial por la que hemos pasado estos meses, estas semanas, que han sido largas, te confieso que para mí todos los días son lunes. Finalmente, como dicen, ¿qué día de la semana estamos en cada momento? Y como tú lo dijiste al principio, estamos tratando de trabajar desde casa en medio de una crisis. Yo afortunadamente estoy en un sector en el que no nos hemos visto afectados en gran medida por toda esta coyuntura. Hemos continuado con nuestras operaciones al aire de una manera distinta. Nos ha tocado inventarnos formas de trabajo distintas para sostener la operación. Cerca del 30% de las personas estamos trabajando. ¿Tienes el micrófono apagado, María? No te escucho. Cuéntales cuál es tu empresa, perdón. Yo trabajo en Univan, es una comercializadora
de productos agroindustriales, principalmente banano y plátano. Tenemos producción nacional, unas 40 millones de cajas de banano y de plátano que exportamos principalmente a Europa, algo también a Estados Unidos. Estamos haciendo algunos ensayos puntualmente en Asia. Esto es una industria de unos más o menos 600 millones de dólares, lo que terminamos facturando en productos y en servicios derivados de todos esos productos. Para darles un poquito la dimensión, tengo que tirar ahí una cuña. Esta es una empresa tan particular de los bananos que se comercializan internacionalmente. Uniban mueve el 4 de cada 100, es decir, de cada 100 bananos que se comercializan internacionalmente en el mundo, Uniban mueve 4. Esto quiere decir que es una empresa que tiene el 4% de participación global, una empresa netamente colombiana, que esto se ve poco en el mercado. Esto nos da un poco la dimensión de la organización para la que trabajo. María, en esta coyuntura es una organización en su cultura más bien tradicional, enfocada en el valor económico y principalmente al accionista. Pero toda esta coyuntura nos ha movido un poco el piso y desde lo laboral me ha ayudado a tomar muchas decisiones muy complejas de movimientos de personas. Afortunadamente no he tenido que hacer una estrategia como la de Juan Camilo de rebajar los salarios, pero sí he tenido que tomar decisiones alrededor de dónde poner a las personas, a quién mover. Les cuento que no me habían permitido montar un solo modelo de trabajo virtual o de trabajo remoto, y me tocó montar esta vaina en 2 días para unas 250 personas. Esto fue toda una experiencia, pero muchas de las decisiones que hemos tomado en estos momentos tan difíciles, incluso con operación en Urabá, un territorio cero COVID y que ahora está alborotado por una coyuntura en las fuerzas militares, que quizás la han visto ustedes en las noticias, nos ha obligado a tomar una serie de decisiones. Y aunque no tenemos como organización un propósito definido, estamos en ese proceso de definirlo, pero sí con todo el equipo de lo humano que está bajo mi cargo, hemos tenido muchas conversaciones y hemos creado nuestro propio propósito al interior de la organización. Hemos creado un plan sombrilla, de plan de bienestar, y hemos tomado todas o muchas de estas decisiones desde ahí, incluso generando debates en el comité de presidencia con el mismo presidente, alrededor, incluso en la junta directiva. Hace 2 semanas pude llevar una discusión acerca de lo humano y generar un debate virtual, donde me sentí solo contra el mundo, contra 8 miembros de junta directiva en pleno. Esto fue toda una película, apoyado en estos principios, apoyado en el concepto de solidaridad, de todos ganan. Y la verdad, pues, eso terminé un viernes a las 2 de la tarde y les confieso que me tocó abrir una cerveza, porque fue un triunfo apoteósico parado desde ahí. Me emocioné mucho, lo hice con total convicción y logré obtener mi objetivo parado en este concepto solamente de solidaridad y en este principio del plan de bienestar que hemos creado al interior de la organización. En lo personal, María, también me ha generado muchas reflexiones, esta visión más humana de la vida, y me ha ayudado a reencuadrarme a mí mismo y tomar decisiones también en lo personal con respecto al tema, privilegiando, poniendo al hombre en el centro de mi realidad, poniendo al hombre en el centro de mi realidad laboral, y parado desde ahí, incluso a veces hasta con la boca muy seca, pero con la valentía y la convicción de estar en el rumbo correcto. Y puedo dar fe que me ha ayudado a tomar unas decisiones bastante interesantes, que en su momento han sido difíciles, pero que después de un ratico he visto los resultados y he entendido la valía de tomarlas desde ahí. Gracias, Jean-Paul, porque te he invitado justo por eso, porque conozco tu historia, de que dado el sentido que le has encontrado a tu trabajo, a la permanente reflexión,
a esa búsqueda de sentido y de significado, eso te ha llevado a tomar decisiones. Y lo pongo aquí porque a veces no encontramos los escenarios para la humanización, pero esa es la convicción. Desde ahí, ¿cómo me muevo para conversar con una junta, con un equipo directivo? La historia de Juan Camilo es distinto porque él es líder y el dueño, entonces él es el absoluto responsable de aquello que hace. Pero entonces, en el caso tuyo es cómo te has abierto camino a partir de tus propias convicciones de búsqueda de sentido. Así es, María. Y de verdad, esto en esta época tan particular que estamos viviendo y que seguramente vamos a vivir por unos meses más, tener de dónde aferrarse, tener dónde pararse para tomar las decisiones. Y esa mirada humana ha sido muy valiosa para mí, porque pararme justo ahí para tomar un montón de decisiones ha sido súper enriquecedor y súper fortalecedor en medio de toda esta situación. Gracias, Jean Paul. Y quisiera también invitar a Gabriel Díaz y a Estela que nos hablen también de cómo su propósito ha llevado a su organización en algunos momentos a salvarla y a sobrevivir. Ellos son los dueños de Oikos, una empresa también constructora dedicada al diseño, una gran organización que su sede principal está en Bogotá. Entonces quisiéramos también explicarlos de cómo ha sido esa experiencia y cómo un propósito en la vida ha hecho que su organización no la cierren en momentos tan críticos como los que han. Gracias, muy amable, María Elena, muchas gracias. Oikos nació hace 40 años como una firma constructora. Oikos significa casa en griego y por eso le pusimos el nombre de Oikos, porque los fundadores inicialmente éramos personas que hablábamos griego porque habíamos sido jesuitas y lógicamente uno tenía que estudiar griego y latín para poder llegar a la Compañía de Jesús a estudiar la Biblia y a todos los libros. Lo hicimos hace 40 años, entre 15 socios. Y fuimos creciendo y ampliando el contenido del servicio, abriendo también la parte inmobiliaria total para poder vender y comprar. Abrimos también una parte de titularización inmobiliaria, que era convertir inmuebles en derechos fiduciarios. Y la última que abrimos fue la parte de Oikos Storage, que es bodegaje, para poder tener ahí también el servicio de que si una persona compra una casa, pero ya vendió la que tenía, pueda guardar sus trasteos en una bodega y, o sea, poder prestar el servicio integral. Cuando nació Oikos, tuvimos en cuenta, digamos, varios factores especiales, y es que debía ser una firma con una visión novedosa, por lo cual resolvimos, primero, que en la junta directiva no se votaba, sino se llegaba a un consenso siempre en los acuerdos. Si ese consenso no se llegaba, y había una o dos o tres reuniones, no se llegaba a un consenso, entonces se pedía un experto que viniera a la junta y nos dijera quién tenía la razón en el tema para poder llegar a un acuerdo. Eso nos ha ayudado mucho porque las cosas por votación no siempre son acertadas. El hecho de que uno vote de 5 voten 3 no significa que tienen la razón, significa que son mayoría, pero pueden no tener la razón. Puede ser que los que estén equivocados sean los 3 y los otros 2 están en lo cierto. Entonces, la verdad no se puede votar, porque 5 por 8 es 40, aunque todos voten que sea 35, sigue siendo 40. Entonces, la verdad no se puede votar. Que un lote es mejor que otro, tampoco se puede votar, porque los lotes, uno es mejor que otro, aunque vote la mayoría de lo contrario. Un computador no se vuelve más bueno porque lo voten los otros diciendo que es muy malo. O sea, la verdad hay que descubrirla, hay que encontrarla, hay que discutirla, hay que ampliarla, pero siempre hay que llegar a un acuerdo de todos, porque no se trata de ganar o perder, sino se trata de llegar a la verdad. Se trata de llegar a lo cierto, a lo conveniente. Ese fue el primer motivo que tuvimos y que realmente fue muy importante,
porque permitió que Oikos esté siempre buscando ese consenso de todos. Lo otro que siempre hemos mantenido y ha sido muy bueno es que en la junta directiva, por lo menos uno de los socios, una de las personas que está en la junta directiva de las 5 que estamos, son 5 principales y 5 suplentes, una por lo menos, y no es necesario que sean más de una, no tenga conocimiento de la finca raíz y de la construcción, sino de otros temas distintos, para que tengamos una visión diferente. Siempre hemos tenido o un filósofo, o un médico, o un profesor universitario, o una persona distinta que nos den ideas interesantes. Y ha sido muy bueno, porque realmente eso nos ha permitido que no todos coincidan en la misma idea, sino que haya diferencias de criterio. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, cuando trajimos la titularización inmobiliaria a Colombia, que fue hace unos 25 años, dije yo en la junta directiva, la finca raíz es el mejor negocio, pero no se vende porque estamos en crisis. Y todos dijeron, claro, si estamos en crisis hay que esperar a que pase la crisis. Y el filósofo que estaba ahí en la junta dijo, a mí me da mucha pena, pero si es la mejor inversión, la crisis no justifica que no se venda, porque la mejor inversión se tiene que vender aunque estemos en crisis. No se olviden ustedes que crisis en griego es criteo. Y criteo en griego también significa oportunidad. Toda crisis es una gran oportunidad para salir adelante. Hay que buscarle la oportunidad. Por eso en español, que tiene muchas raíces griegas, por eso en español cuando se dice que usted tiene buen criterio, significa que usted maneja muy bien el criteo. O sea, tener buen criterio es convertir las crisis en oportunidades. Eso es tener buen criterio. Entonces dicen que esta persona ¿cómo tiene buen criterio? Sí, porque usted sabe convertir todas las crisis en oportunidades. Y él dijo, mire, si la finca raíz no se vende, pero es la mejor inversión, es que no saben venderla. ¿Por qué no buscan otra forma de venderla? Y realmente nos dimos cuenta que la finca raíz en crisis no se vende porque la finca raíz generalmente es una inversión fuerte, grande. O sea, un apartamento para una familia es una inversión importantísima, porque supone 300, 500, 800 millones de pesos de inversión que no es fácil de hacerlo. Un edificio para una empresa es una inversión importantísima, porque son 3.000 o 4.000, un local comercial puede valer 5.000, 7.000, 8.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Que en grandes crisis, la finca raíz, aunque es muy buena inversión, no se hace porque el riesgo es muy alto. La posibilidad de equivocar es muy alta. En cambio, si usted coge la finca raíz y la divide en pedacitos chiquiticos, sí se sigue vendiendo. Porque en crisis yo estoy capaz de meter 5 millones, 10 millones, 20 millones, pero no 3.000, ni 4.000, ni 7.000 millones. Entonces, la finca raíz se puede llevar a una fiducia, convertirla en derechos fiduciarios, y entonces cada derecho fiduciario vale 1 millón de pesos. Entonces usted puede comprar 1 millón de pesos en el edificio de la Móvil, que vale 7.000 millones o 16.000 millones. Entonces eso hace que la finca raíz siga siendo muy buena inversión aunque estemos en crisis, porque nadie va a meterse a invertir 3.000 millones ni 5.000 millones, sino 1 millón, o 3 millones, o 4 millones. Entonces, esos cambios hicieron que pudiéramos abrir esos campos diferentes. Hoy, ante la crisis que tuvimos, pues veníamos nosotros ya un poco preparándonos porque se estaban cambiando los sistemas de comunicación y de manejo. ¿Por qué? Porque mis hijos entraron ya a manejar la empresa y lógicamente yo tengo una visión de jóvenes, porque ellos son de 28, 30 años, entonces lógicamente ven las cosas diferentes. Y aprovechamos eso para que cuando entramos a la crisis ya casi todo se estaba haciendo en sistemas de internet o en sistemas especiales que no necesitaban presencia distinta del equipo de computador. Y además logramos también muy buena relación, porque de eso siempre hemos tenido una muy buena relación con los empleados, decirles, mire, estamos en crisis, tenemos que hacer sacrificio todos, tenemos que disminuir las cosas, y todos ayudaron, colaboraron, entraron en eso. Y hoy ya estamos iniciando prácticamente todos los nuevos proyectos, porque nosotros llevamos 23 proyectos y tuvimos que pararlos todos durante 3 meses, pero ya hemos iniciado y estamos ya en este momento otra vez prácticamente en todos los proyectos funcionando. Esto gracias a ese esfuerzo y a esa unidad de criterio de todos y de ayuda y colaboración de todos para ajustarnos, para recibir propuestas
y para discutir. Y siempre hemos creído que es mucho más importante oír y ver que hablar. Tan es así que Dios nos hizo con 2 ojos, con 2 oídos y una sola boca, para que viéramos que es mucho más importante ver y oír el doble de lo que hablamos. Entonces, cuando uno está atento a lo que oye, atento a lo que ve, atento a lo que hacen los demás y respeta eso y lo mira con cuidado, las decisiones se vuelven mucho más viables y más manejables. De lo contrario, es muy difícil manejar una empresa si uno quiere imponer todo a la fuerza. Ese ha sido más o menos el resultado de Oikos y hoy estamos muy bien y estamos ya comenzando de nuevo. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Estelita. Muy bien, vamos a darle participación a las personas y lo vamos a hacer a través de esta pregunta que les vamos a hacer para que la respondan en la encuesta. Y también si hay alguien que quiera preguntar o participar, este es el momento. Vamos a utilizar estos 15 minutos que nos están faltando en participación. Si alguno de ustedes quisiera dar su opinión, y esta encuesta se la hacemos. ¿El propósito de tu empresa responde a estos nuevos desafíos? Y la otra es, siento que mi propósito personal está conectado con el propósito empresarial. Y cuando hablo empresarial es a donde hoy estás trabajando. Los invitamos entonces a que se tomen unos segundos y respondamos esto para que conversemos. Y después de que lo respondamos, miramos resultados y si alguien quiere conversar de sus respuestas, qué rico. Muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo van las votaciones? Ya llevamos 16 personas de 34 que están conectadas en este momento. Invitamos al resto a acompañarnos en esta votación. Listo, unos minutos para que lo hagan. Y si no, muestra los resultados de los que están participando. Me gustaría que prendieran sus cámaras para poderlos ver. Los invito a que enciendan sus cámaras. Gabriel, ¿cómo vamos con la votación? Pon los resultados que tengan. Listo. Vamos a cerrar ya la votación para compartírselas. Listo. Entonces tenemos aquí el 83% cree que su percibe que su dice que está conectado. Hay unos que el 17% no está conectado con ese propósito. Y esas son las preguntas que nos hacemos permanentemente en la vida. Y eso es lo que nos hace mover de lugares, incluso a veces renunciar hasta la pareja que tenemos o a movernos en la vida. O sea, el propósito es aquello o a permanecer en ciertos lugares y con ciertas personas. ¿Quién nos quiere compartir la reflexión de su respuesta? Pongámosle palabras a esta encuesta.
María C. está levantando la mano. María, dale. María C. Muy buenos días, soy María del Carmen Montoya, la directora administrativa del Colegio Palermo de San José. Estoy muy feliz de escuchar la charla y todas las reflexiones que están haciendo. María Elena, me da una gran felicidad escucharla porque creo que en el colegio estamos haciendo la tarea como es. Para una institución educativa lo que estamos viviendo hoy en día es todo un reto. Palermo de San José desde hace 5 años empezó una reinvención no solamente institucional, sino en el tema del propósito. El colegio pertenece a una congregación religiosa y en su interior todo el tema visional y de carisma estaba muy afiliado al desarrollo de los valores más bien espirituales, católicos. Llega la hermana de la María y un grupo de directivos que dan una fuerza especial al colegio y empezamos a mirar todo lo que tú dices, María Elena. Observar si el colegio estaba cumpliendo el propósito para lo que fue creado. Hicimos una revisión y gracias a ustedes, nosotros somos clientes de ustedes, hicimos una... Perdón, María C, quedamos muy felices con esa construcción que hemos venido haciendo. Gracias, María. Sí, esperamos seguir trabajando juntos porque todavía tenemos muchos elementos que construir y aprender con ustedes porque queremos que la transformación que hemos logrado es por ustedes. Y al tema de las 2 preguntas, voy a hablar a nivel personal. Si uno no tuviera sintonizado su querer con el querer de la empresa, no estaríamos trabajando en un proyecto que exige diariamente 14 horas. La educación a nivel mundial cambió. Ya el acompañamiento a un niño no es solamente con la mediación de un documento, es a través de una pantalla y sensibilizar al que está a través de esa pantalla para que sienta lo mismo que siente en un aula de clase, que para nosotros son encuentros de saberes, es bastante complejo. Yo me siento muy feliz haciendo esto porque me apasiona, a mí la educación me apasiona y creo que aunque la distancia nos está llevando a creer que la educación va a ser un fracaso, creo que podemos reinventarnos. El colegio ya lleva 3 meses de una exitosa experiencia virtual. E igual como ahora lo expuso el primer exponente de ustedes, tomamos decisiones administrativas que generaron al inicio momentos de dificultad, sobre todo con las hermanas, pero logramos llegar a acuerdos especiales con el personal. Hoy estoy muy feliz porque en este momento decir que vamos a poder pagar la prima sin necesidad de ir a tocar un fondo de ahorro o un crédito es un éxito. ¿A qué se debe eso? Que nosotros empoderamos al profesor y sabemos que él es el mediador no solamente de la educación, sino el mercadeo y el servicio. Realmente ellos son los que hacen que nuestros clientes se sientan conectados con la realidad de lo que estamos ofreciendo. Y creo que por eso nos fue posible llegar a este punto aún con liquidez. Entonces, como impactamos así al profesor, él se siente beneficiado, siente que está apoyado. Creamos un grupo de apoyo interno que se llama a todo el personal durante el mes 2 veces para preguntarle cómo está, los escuchamos. Hicimos una red de ayuda psicológica, una red de ayuda material. Si sabemos que a algún compañero el salario no le alcanzó, entre todos los compañeros hacemos que se le busque la forma de apoyarlo en lo que le falta. Entonces el tema del propósito superior unido a las realidades humanas es un éxito. De antemano agradezco al Grupo Consultoría por ayudarnos a redescubrir el propósito superior del colegio. Gracias, María. Fue también un honor haberlos acompañado. En Grupo Consultoría también hemos estado muy contentos con esta reinvención y también con la responsabilidad social con la que hemos podido mantener nuestros empleos, nuestro trabajo. Ha sido una experiencia muy basada también en ese propósito que tenemos. ¿Quién de ustedes quisiera compartirnos, así como María C. y así como con toda esa sinceridad de nuestros invitados, quisiera compartirnos sus respuestas?
ponerle palabra a esa respuesta que puso ahí. Bueno, yo. Dale, Roberto. Ok. Bueno, buenos días a todos. Súper complacido con participar acá y de escucharlos. Me encantó mucho los cuatro compartir, el tuyo y el de los tres caballeros. Qué maravilla lo de la crisis. Y por aquí ya escribí una página donde, digamos que no soy muy partidario con eso de esta nueva realidad, porque es como decir, bueno, es la nueva forma en la cual me voy a acostumbrar. Es como salir de una hamaca para otra hamaca. Y yo creo que en esa reinvención constante y ese cambio constante, usando el buen criterio, como nos regalaron ahorita, podemos hacer un trabajo por nosotros mismos y por el resto de las personas. Entonces yo respondí que sí a las dos preguntas. Digamos, yo soy un profesional del libre ejercicio, soy la empresa, y mi propósito de vida es ser feliz. Y mi trabajo es sembrar semillas para que las personas también puedan ser felices. No es que yo voy a ser feliz para otros, porque es un trabajo personal. Pero en la medida en que yo muestro lo que estoy viendo al otro, que a lo mejor no ve lo que estoy viendo, y a la vez él me muestra lo que está viendo, entonces podemos generar unas comunidades más amorosas, más generosas, más gentiles, porque ya bastante las circunstancias nos están afectando. Entonces, qué bonito es que cada persona pueda hacer sus trabajos de sembrar unas semillas en el resto de las personas y así generar un mundo mejor, más bonito. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes y agradecido nuevamente por esta plataforma. Gracias, Roberto. Roberto tiene todo el valor, la valentía, porque vive en Venezuela, trabaja allí, lucha por lo que cree, entonces todo nuestro respeto. Gracias. El propósito en la vida es facilitar la transformación mía y de otros, y creo que todos los días lo hago en todos los ambientes, familiar, profesional, personal, dada esa curiosidad que tengo. Entonces, me parece muy rico poder hablar aquí con ustedes de este propósito superior. Recordemos entonces, Gabriela, ¿hay alguna pregunta de las personas? ¿Alguna participación que hayan hecho a través del chat? No, María, han expresado la satisfacción por el espacio. L. Durán nos decía que muy bonita la experiencia del colegio. Roberto nos comparte una frase sobre la participación de Jean Paul. No cuides a tus clientes, cuida a tu gente, ya que ellos cuidarán a tus clientes. Gracias, gracias, gracias. Esas han sido las participaciones, María. Bueno, entonces, recordemos nuestra invitación. Por favor, colócame nuevamente la presentación de lo que sigue para contarles qué sigue dentro de 15 días en este mismo espacio. Pon la última, por favor. La invitación, próximo junio 26, repensando la estrategia. Repensando la estrategia, traeremos otro invitado, ustedes podrán participar y es, una vez tengo todo ese propósito y he hecho las conversaciones y las personas están conectadas con eso, ¿cómo lo vamos a operacionalizar? ¿Cuál es esa ruta de implementación y de seguir? ¿Qué significa repensar la estrategia en este momento? Hay gente que nos ha preguntado en los acompañamientos, ¿yo puedo hacer planeación hoy? Pues les decimos que sí, con los recursos y con la mirada que tengo y lo que puedo visualizar. Les agradecemos muchísimo, entonces, la participación en este espacio, en esta conversación, a nuestros invitados por su generosidad, por su espontaneidad y la sinceridad con que nos han compartido. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Recuerden
que les vamos a enviar esta invitación. Recuerden que pueden hacernos preguntas, estamos para interactuar, y que esta comunidad crezca también depende de ustedes. Nosotros estamos aquí en Grupo Consultoría, todo un equipo de sus aliados, para compartir estas conversaciones, para aprender también de lo que pasa en la organización. Así es que inviten también a otros, a sus amigos, a que hagamos parte de esta gran comunidad. Muchísimas gracias.